¡Ya! Volvimos después de ese tema de Freddie Mercury. ¿Cuál era, Tori? Queen, Radio Gaga, en vivo. Ese gran recital que dieron en Wembley en el año 85, si no me equivoco. Excelente, buenísimo. Así que en ratito, después en el próximo bloque vamos a tener la rocola del día de la fecha de Freddie Mercury. Así que nos va a contar todos los detalles de la vida. Bueno, ya tenemos acá en línea al director de cine, Marcelo Yapses. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y vos? Muy bien. Perfecto. ¿Qué te encontramos haciendo un sábado de la tarde, ahora, 4:30? ¿Qué encontraba haciendo? Regando algunas plantas y mientras uno va haciendo esas cosas de sábado, pensando próximos proyectos. Perfecto. ¿Habitualmente fin de semana es más de relajo para vos o es un momento que te gusta trabajar? Sí, eso es un momento que me gusta y digamos, esta profesión hace que muchos fines de semana sean de trabajo también, por viajes o porque uno puede estar rodando o preparando algo y utiliza los fines de semana también para trabajar con un poco más de relax, pero sí, también cuando puedo uno está en familia o con amigos, que también a esta altura viene muy bien. Claro, perfecto. Y a la hora de relajarte, por lo general, ¿qué haces? ¿Sos de lo que mira Netflix, alguna serie? ¿Cómo es tu manera de distenderte? Leo mucho también, leo bastante. Ahora estaba terminando de leer la novela El conserje y la eternidad de Ricardo Romero. Estaba releyendo algunos cuentos medio de una historia de vampiros muy copada de Theodore Sturgeon, que se llama Un poco de tu sangre. Estaba con eso y sí, y en los ratos así, porque no o hago panzadas de series o me cuesta ir viendo muy de vez en cuando, o me engancho así, hago maratón, y había hecho hace poco maratón de Star Trek Discovery, la última serie, y ahora estaba esperando a ver si aparecía algún capítulo nuevo para ir estando al día. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Cristian te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué fue lo último que te enganchaste así fuerte, que maratoneaste además de Star Trek? ¿Qué géneros te gustan? Me gustó bastante Mindhunter. No todos los capítulos, vi los 10 así de una sola tirada, pero la serie esta que de David Fincher, que trata sobre asesinos, que está basada en hechos reales, sobre el momento en que el FBI empezó a llamar asesinos serial killers a los asesinos seriales, que está ambientada en los años 70, y no es toda super pareja, pero tiene 4 o 5 episodios que están muy buenos. Y bueno, y vi Stranger Things 2 también, y me pareció un poco repetitiva en relación a la primera, pero también te mantiene enganchado y está muy simpática. ¿Qué opinas del famoso y polémico capítulo 7, ese capítulo que está como desprendido de la historia? Todo el mundo que la vio como que ese capítulo Ese capítulo 7. Y yo está bien, sí, a mí me gustó esa especie de pequeño paréntesis o que plantea hasta una posibilidad de un spin-off de algo. A mí me pareció interesante. De todos modos me pareció más tremendo ahora que ir pensando que fui viendo hace poco. A mí me gustó mucho, a pesar de que también es un poco despareja, pero me gustó mucho como propuesta la última Twin Peaks. Sí. Me parece que de una libertad y un surrealismo sorprendente, y ojalá uno pudiera tener por detrás el background de David Lynch como para que a uno le atiendan el teléfono cuando uno puede contar un plot como el de esta Twin Peaks y no le cierran la puerta en la cara. Sí. ¿Y cómo sos vos como espectador? Porque siendo director, siendo guionista, productor de contenidos así cinematográficos, ¿tenés como una mirada más crítica hacia lo que ves o tratás de disfrutar? Es difícil mantener
esa cosa así medio virgen de espectador cuando estás mirando. Y además, digo, yo soy ya una persona grande, tengo más de 50 años, veo cine desde muy chico, entonces son pocas las cosas que te sorprenden. Igual debo decir que lo que más veo con entusiasmo son las cosas que tienen que ver con lo que veía de muy chico, lo que es terror, ciencia ficción, alguna de las cosas de superhéroes, que muchísimas no son buenas, pero que igual las miro con una... Es lo que más puedo mirar con cierta mirada así, cándida, y engancharme por el puro placer. Después lo que es cine más dramático o más de autor, es más difícil, salvo algunas excepciones, verlo sin esa mirada de tantos años de estar observando, haciendo, leyendo. Claro. Marcelo, ¿qué te ha marcado a vos del terror de chico que consumías? Porque, mira, justo ayer estaba haciendo zapping en la tele y vi un poquito de Freddy, ponele, Sí, o de Chucky, y me puse a pensar la calidad de lo que era antes. Creo que alguien que mira una película de esas hoy no se asusta ni en pedo, pero sin embargo para muchos de nosotros era como que te causaba una cierta impresión. Mira, hay sensaciones, hay situaciones, hay momentos y obviamente hay calidades. Yo Claro. por eso veo cine de chico, hace 40 años, y yo debo decir que a mí el cine de terror de la Universal me sigue enganchando aún viéndolo hoy. Y algunas, inclusive vos ves hoy Freaks de Todd Browning y sigue siendo una obra maestra al día de hoy, y sigue siendo tremenda. Y ves, el otro día me acordaba y pude volver a ver, buscándola, una película inglesa que se llama Al morir la noche, que son 5 episodios donde algunos está basado en cuentos de H.G. Wells, y ese tiene uno de los episodios es sobre un ventríloco con su muñeco, Sí. y sigue siendo de lo más terrorífico que se ha hecho con el tema de ventrílocos y muñecos. Y después, qué sé yo, los 80 a mí no es mi terror más favorito, lo que sería Chucky, Freddy, Jason, Freddy Krueger, Jason, Martes 13, pero hay igual momentos, qué sé yo, la primera de La Noche de los Muertos Vivos sigue siendo maravilloso. Hay películas de los 60, una película de Robert Wise que se llama The Haunting, que lamentablemente tuvo una remake hace 15 años, fue espantosa, pero la original sigue con muy poco presupuesto y con mucha cabeza, y una narración muy copada. Sigue siendo una película muy efectiva desde el terror. Qué sé yo, de los finales de los 70, la serie El Dr. Fives de Vincent Price a mí me gusta mucho, esa cosa medio camp que tiene. Y obviamente a partir hay muchas cosas de Carpenter, en La Boca del Miedo entre ellas, que son geniales. Sigue habiendo muchísimo para rescatar, y algunas cosas que son como joyas para siempre. Y en cuanto a literatura de terror del género, ¿qué te gusta? ¿Qué te marcó? Y debo decir que soy clásico, pero clásico porque son maravillosos. Sí. Edgar Allan Poe se puede leer siempre, y hay que leerlo siempre. Lovecraft obviamente también. Lovecraft es de los pocos autores que a mí me ha dado miedo al leerlo. Y hay mucho de Stephen King muy valioso, hay cosas ahora de Neil Gaiman que están muy bien. Y en el medio de todo ello, algunos de los cercanos a Lovecraft, hay cosas de Arthur Machen que a mí me fascinan. Los Tres Impostores, El Gran Dios Pan, algunos cuentos o pequeñas novelas cortas de Algernon Blackwood. Y después hay un clásico para mí que es El País de Octubre, el Dark Carnival, que es el primer libro de cuentos de los años finales de los años 40 de Ray Bradbury, que acá se conoció como El País de Octubre, que tiene algunos de los cuentos de terror más maravillosos, entre ellos uno que se llama El Pequeño Asesino, que sigue pareciéndome un clásico rescatable permanentemente.
Nombrabas a Lovecraft, que fue el que más miedo te ha generado. ¿En qué estado está el proyecto que Necronomicon? Necronomicon, sí. ¿Puede ser que se postergó? Necronomicon está terminada. Sí. Ahora ya totalmente terminada. Hice unas modificaciones de último momento en estos últimos 10 días. Algunas cosas que creía que valía la pena corregir porque el estreno se pospuso para finales de febrero, principio de marzo, y ahora como está Ventana Sur, que es el evento, el encuentro de producción que organiza el Inca todos los años, ahora para estos días, que empieza la semana que viene, alcancé a hacer ahí una modificación más y ya es la última y la película ha quedado cerrada. Ahora estamos trabajando con la traducción al inglés para moverla afuera y ese tipo de cosas. Puede ser que hubo un cambio en el elenco original, porque vi un teaser hace un tiempo de que estaba Luis Luque y ahora está... sí, son esas cosas tremendas que pasan con el cine. Somos muy amigos con Luis Luque de toda la vida y hace más de 20 años y trabajamos con Pipo como 4 años con este proyecto, entre ellos el teaser donde está él y María Laura Cali, que ella permaneció en el elenco ahora de la película, y por estas cosas de los tiempos, de las agendas, nosotros le pusimos fecha para febrero de este año, a comienzos de este año, que teníamos ya que rodar, porque si no se desarmaban otras cosas así la fecha entendimos que tenía que ser esa. Y justo cuando lo llamo ahí de vuelta a Pipo para ya contarle la fecha definitiva, y él me dice que acababa de firmar un contrato con TNT para hacer un Gallo para Esculapio, y se le complicaba y le buscamos la vuelta y él decía, bueno, hago doble turno, no hubo manera, y ahí es cuando entró Diego Velázquez como protagonista del elenco. ¿Y cómo fue adaptar el guión para un personaje como que iba a ser Luque? Trabajamos ahí con Ricardo Romero y con Luciano Saracino, que son los guionistas. Cambiamos algunas cosas, algunas miradas sobre el personaje y algo de lo que derivara en los personajes que están con él. Y hoy, obviamente, como suele suceder, diría que no hay mejor Luis, que es el personaje, se llama Luis además como Luque, no hay mejor Luis para Necronomicon que el personaje que hizo Diego Velázquez. Creo que estuvo bien, todo funcionó bárbaro. El hecho de haber bajado la edad del personaje protagónico también creo que le hizo bien a la historia y a la película, le dio una cosa de mayor perplejidad al personaje que le vino muy bien, y la verdad que estuvo bárbaro. Y contanos un poco de qué va la historia, porque nosotros como estamos un poco lejanos a lo que es la literatura de Lovecraft, estamos más cercanos a lo que es Stephen King. No saben lo que se pierde. Sí, no, que es algo que lo tenemos súper pendientes, me parece. ¿Y cómo fue esta cosa de trasladar este universo de este escritor y situarlo en Buenos Aires? ¿Qué arista encontraste ahí para conectarlo? Lo esencial es que el Necronomicon, que es un libro que Lovecraft creó entre los años 20 y los años 30 del siglo pasado, y que es como un libro que es el libro de los muertos, un libro que tiene el relato de la historia de los dioses antiguos que hace miles de años dominaron la Tierra y parte del universo cercano, escrito según Lovecraft, por un árabe loco en el año 600 después de Cristo. Ese libro tuvo, según Lovecraft siempre, traducciones al griego, al latín, y una traducción al latín que lleva el nombre de Necronomicon. El título original del libro es Al-Afif, que es el vocablo árabe. Una traducción al latín de las 5 que siguen existiendo en el mundo. Lovecraft la ubica en la Biblioteca de Buenos Aires. Ese es el puntapié cosa que yo leí desde chico, y que obviamente todos los que leyeron Lovecraft lo conocen este dato, pero sin embargo por alguna extraña razón nunca se había hecho nada en base a este dato, siendo que además Borges era muy así afín a la literatura de Lovecraft, lo dijo en varios artículos, y además escribió un cuento de homenaje a Lovecraft.
Y además Borges fue durante 17, 18 años director de la Biblioteca Nacional, y la leyenda urbana de aquellos años, los 70, cuenta, 60, los 70, cuenta que Borges le hizo una ficha al Necronomicon, y que esa ficha mucha gente pedía para consultarla, e incluso al día de hoy en la biblioteca donde nosotros estuvimos filmando, la biblioteca del edificio Clorindo Testa ahí en Recoleta, sigue habiendo pedidos por mail de estudiosos de afuera y yo que piden leer, consultar el Necronomicon, que teóricamente debería estar en la Biblioteca Nacional. Entonces, en base a esta premisa, que Lovecraft ubicó un ejemplar en la Biblioteca Nacional nuestra, elaboramos una historia donde se mezcla la leyenda borgiana con digamos, lo que es la génesis mítica de los relatos de Lovecraft, que tienen que ver con esto de que el libro no debe ser conjurado, de que debe mantenerse escondido, porque si no el caos se puede desatar en la tierra. Y bueno, la película va de esta historia. Hay un guardián del libro que es asesinado al comienzo de la película, y eso desata la posibilidad de que los seguidores del culto del libro puedan llegar hasta él, y entonces hay que pasarle el testigo a un nuevo guardián del libro, que es el personaje de Diego Velázquez, un bibliotecario que está muy ajeno a todo este mundo, pero que de a poco otros personajes y el propio devenir de la historia lo van metiendo de prepo en esto, en lo que él se va a transformar. Y mientras tanto, todo sucede en una Buenos Aires con un clima así totalmente desquiciado, donde llueve permanentemente y hace un calor tremendo. Sí, viendo la estética en el teaser, al menos que sé que vi, la estética me llamó mucho la atención, todos los colores que tiene, el clima, todo ese que generas, es muy bueno. Eso se ha mantenido, te diría incluso que se ha radicalizado más, obviamente, porque trabajamos con más tiempo, tanto en los efectos digitales como en la producción, y yo estoy muy muy contento con el resultado. La verdad que se ve una película bastante con un suspenso bastante siniestro, con una historia bastante sólida, y los que la hemos hecho estamos muy conformes. Marcelo, durante la investigación de todos los detalles de este libro, sí. ¿Qué fue lo que te encontraste que no sabías? Si fue algo que más te sorprendió, o que te llamó la atención. Lo que más me encontré es que yo soy un lector temprano de Lovecraft, porque Lovecraft fue traducido, si bien hay algunos cuentos en unos viejos libros revista que salían en los años 40, 50, que tradujeron algunos de los primeros cuentos de Lovecraft. La primera edición se da a finales de los años 50 y se hace más popular en principios de los años 70. Ahí es cuando yo leo a Lovecraft, pero después, ahora que retomé todo el tema Lovecraft para esta película, en los últimos años, acercándome, lo que más me llamó la atención es que todo lo que era el mundo lovecraftiano y el Necronomicon específicamente había tenido muchísima influencia en mucha literatura de terror, en Stephen King desde ya, y en muchos otros, y en muchos cines de terror de los 80 y de los 90. Lovecraft y el Necronomicon están muy presentes en mucho Sam Raimi, en mucho Carpenter, y que los nuevos seguidores, de los últimos 20 a 25 años, de los seguidores de Lovecraft se habían como multiplicado, y hay gente que ha escrito sobre el Necronomicon, hay versiones del Necronomicon escritas incluso por manos anónimas. Eso, lo que más me sorprendió es que se había convertido, algo que yo conocía de chico, se había convertido en un fenómeno, no digo de masas, pero sí de masas en relación a lo que es el público de terror a nivel mundial en cine y en literatura. Es como, claro, como un santo y seña, tanto Lovecraft como el Necronomicon, para todo el mundo del terror. Y eso me sorprendió bastante. Trabajaste con Federico Lupi, que falleció hace un par de semanas. Sí. ¿Qué relación tenías con él y cómo fue su participación en esta película? Yo, curiosamente, nunca había trabajado, nunca había tenido posibilidad de trabajar con Federico Lupi, siendo obviamente que era un actor que yo admiraba por muchas de sus películas, sobre todo las de Aristarain.
y bueno, y por haber pertenecido al mundo de Leonardo Fabio también en la primera versión de La Niceto y la Francisca, y por una cuestión, por un proyecto de una serie que hace 5 o 6 años intentamos producir, que finalmente no se dio, pero que yo pensé que el protagonista podía ser Federico Lupi. Hablamos con él y a partir de ahí armamos como una relación de amistad, y el proyecto no salió, pero empezamos a vernos porque hablábamos de literatura y de cine, sobre todo de literatura y de política también, y nos hicimos amigos con él. Él estaba en un momento que estaba por ahí de ratos deprimido, con la salud que empezaba a flaquearle, y eso a él lo ponía muy mal porque había sido un tipo enormemente vital toda su vida, y en un momento le propuse lo del el personaje del guardián del libro para Necronomicon. Él estaba así muy reticente, hablaba mucho del trabajo que él había hecho con Guillermo del Toro, bueno, me hizo una devolución del guión y del personaje de él tremendamente trabajada, o sea, hizo una lectura crítica fantástica, y finalmente lo convencí, y lamentablemente hicimos algunas tomas pequeñas con él, casi como trabajos de ensayo, que parte de eso está en la película, y él enseguida, casi cuando él tenía que rodar la parte más importante de la película, se tuvo una descompensación, fue internado, y casi que no pudimos trabajar en profundidad con él. Después estuvo unos días en su casa, yo lo fui a ver, volvimos a hablar mucho, y él aceptó que con algunas cosas que había hecho y de otra manera, él tampoco quería estar así en la película, entonces que trabajáramos con una digitalización de sus rasgos faciales, de su personaje, y fuimos un poco más por ese lado. Y cuando ya estábamos, ya habíamos avanzado con eso y le habíamos mostrado algunas cosas, ahí él, que fue todavía en febrero de este año, ahí él tuvo este accidente que le provocó un edema cerebral, y ya de esa dolencia ya no se repuso más, y de hecho estuvo entrando y saliendo de internaciones desde mediados, finales de febrero hasta ahora que falleció. Pero yo tengo un fantástico recuerdo de él, porque es una persona que por ahí uno no se imagina afuera el nivel de lectura que tenía de las cosas, el nivel de cultura que tenía. Hablábamos de literatura rusa, la verdad que eran unas charlas deliciosas, y una persona tremendamente comprometida con el trabajo. Así que la película de alguna manera también es un homenaje a él, porque no pudo verla terminada. Claro, no pudo llegar a ver el producto final. En todo este tiempo, sí, él siempre siguió convaleciente, y bueno, y aún pensaba que por ahí, no sé, para el estreno, pero podía mostrarle ya terminada la película finalmente, claro. Y bueno, ya estuvo mal este tiempo y lamentablemente falleció. Claro, tal cual. Marcelo, ¿qué momento estaba atravesando para vos el cine de terror argentino? Últimamente hay mucha gente que se está animando, ¿y por qué crees que se está empezando a animar? Yo creo que está atravesando un muy buen momento, siempre dentro de lo que es el cine argentino, que es un cine muy pujante, muy valioso y muy diverso en cuanto a producción, pero que al mismo tiempo se encuentra con problemas de exhibición y distribución muy complejos, y con sobre todo para un género como el terror, como con un nivel de inversión para lo que muchas veces el género necesita, que es complicado. ¿Es mucho más caro hacer cine de terror? Es muy caro, por lo menos hacer un cine de terror en los estándares de lo que hoy se maneja internacionalmente, sí, por el nivel de postproducción y demás, no es sencillo. También es cierto que ha mejorado mucho el nivel de las historias, y últimamente ha habido buenas películas de terror locales. Lo que sí hay es mucha gente con muchas ganas, conocedora del género, y que viene ensayando y trabajando y apostando aún con ensayo y error, sí, a hacer cada vez mejor cine de terror en el país. Nosotros con Necronomicon apostamos
a eso, a poner un grano de arena más en en este camino, y creo que es un buen momento. Ojalá se pueda seguir dentro de Ventana Sur, de este evento de coproducción. Hay una sección específica para cine de terror ya desde hace años, que se llama Blood Windows, y eso ha permitido el intercambio con cine de terror europeo y de América Latina, y creo que se va por buen camino. Obviamente el nivel que tiene la industria norteamericana para las películas de terror, o eventualmente lo que las cosas como ha logrado Guillermo del Toro, Sí. con esta película, ¿El orfanato puede ser? no, la película española que mezcla la guerra civil con criaturas subterráneas, El laberinto del fauno. Laberinto, sí. Como El laberinto del fauno es un nivel de producción que requiere de una inversión que todavía el mercado local argentino cuesta, pero hay buenas propuestas, y nosotros con Necronomicon hemos intentado subir ese pequeño escalón de apostar un poco más en la inversión, pero no es sencillo, y sobre todo que el mercado es muy complicado. Hace muy poquito, una semana o 2 semanas, se estrenó la película de Pepe Puenzo, Los Últimos, que es una especie de ucronía que sucede en Salta, con el tema con una apuesta así medio de ciencia ficción, con aventura, y la verdad que la película estaba muy bien, y defenderse en el mercado cuesta muchísimo. Entonces, yo creo que va a seguir apareciendo muy buen cine de terror, pero creo que el cine argentino está en una encrucijada vinculada con los mercados, que claro. Hay que ver de qué modo conseguir inversiones que permitan colocar películas, con un estándar internacional un poco más alto, y no siempre es sencillo. Claro, dependerá mucho del presupuesto que pueda tener. Sí, a veces se pueden hacer películas con un presupuesto agotado, con historias muy bien trabajadas, pero lo cierto es que la postproducción digital y los Claro. efectos de rodaje de las prótesis, etcétera, eso necesariamente pone la película en un presupuesto más alto, que no siempre es posible de encarar. Claro. Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, y bueno, estaremos a expectativas de cuándo será el estreno de Nosotros empezaremos ya sí a trabajar con el lanzamiento con las redes digitales y todo eso, más o menos ya a partir de ahora, y obviamente estamos así muy expectantes para finales de febrero, cuando podamos estrenar. Excelente, entonces. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, que tengas Un muy buen abrazo a fin de, ustedes, muchas y gracias. por Un placer. comentar.